El día de hoy se inauguró una gran cumbre en materia de cultura aquí en nuestro país y en la Ciudad de México. Mundiacult. Vienen embajadoras de todo el mundo a discutir la política cultural del futuro. Es un evento organizado por la UNESCO y hoy nos recibe en su casa en la Ciudad de México el embajador Juan José Bremer, justamente nuestro representante ante ese órgano internacional. Embajador, muchísimas gracias por su hospitalidad, gracias por invitarnos a esta biblioteca formidable. Mucho gusto, Ricardo, bienvenido a todo el equipo acá presente. Pues aquí está el Canal 11, siempre preocupado por los temas internacionales, pero la verdad es que sí estamos ante un evento pues que así no se había llevado hace 40 años. Así es. Quería un poco preguntarle por qué está la UNESCO detrás de este esfuerzo y qué es Mundiacult. ¿Cómo no? La UNESCO se fundó 6 meses después de Naciones Unidas en 1945, en noviembre de 1945. Todavía estaba el mundo en los escombros que dejó la Segunda Guerra Mundial. Entonces la UNESCO sabe trabajar, como inició trabajando, en un mundo difícil. Y quienes fundaron UNESCO tenían las lecciones del abismo que dio la Segunda Guerra Mundial a una generación. Y eso llevó a que la UNESCO se comprometiera durante muchos años a la reconstrucción de los sistemas educativos y culturales. El compromiso fundamental de la UNESCO lo dice su Carta Constitutiva, porque las guerras se inician en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde hay que erigir los baluartes de la paz. Esa es la misión de la UNESCO y Mundiacult se inscribe en esa misión fundamental. A ver, embajador, entonces si entiendo bien, los años previos a la guerra fueron de un abismo y una sequía cultural un poco por la crisis económica y claro. Luego la guerra acabó arrasando con una discusión sobre esas instituciones que construyen la paz. La UNESCO fue una de esas instituciones que quiso pasar página. Así es. Y trabajó intensamente en los años 50. Mucho te diré, Ricardo, que el trabajo de la UNESCO no lo conoce el público en general, porque, y lo digo a quienes me lo preguntan, no trabaja en la pasarela de las noticias espectaculares. Es un trabajo de fondo, es un trabajo de profundidad y un trabajo que no puede ser menospreciado porque está en los cimientos de nuestra vía cultural, la educación y la promoción, difusión y protección Ahora, de la cultura. Es cierto que no está en la pasarela, no sé, de la OTAN o de la ONU, pero bueno, cuando uno va a Chichén Itzá, por ejemplo, o cuando uno va a tantos lugares extraordinarios en el planeta, es la UNESCO la que lo señala y dice, pues esta es una de las maravillas del mundo. Así es. Es una de las grandes bibliotecas, esta es una de las grandes obras maestras. Uno de los trabajos, quizá el mejor conocido de la UNESCO, es el de la preservación del patrimonio. Ya hay decenas de miles de sitios registrados, sitios culturales, incluso parques naturales y sitios culturales y naturales, y esos son muy conocidos porque llevan el sello de la UNESCO. Y todos esos monumentos, como cuando tú recorres cualquier lugar del mundo, tienen como una prenda de orgullo estar registrados en el registro del patrimonio de la UNESCO. Eso tiene razón, es muy importante y es una de sus preocupaciones. Ahora, la política cultural hay veces que ha sido de gran interés para el mundo y de luego para los países, pero también cuando vienen crisis económicas, vienen recortes, se construyen otras prioridades. La política cultural ve reducir la apuesta del Estado. Y de pronto se nos convierte un poco como en la esfera del árbol y no en el tronco del árbol. Sí. Y luego acabamos pagando costos muy altos porque regresamos a épocas de intranquilidad, de confrontación entre identidades y de abismos cercanos a la guerra por la falta de políticas culturales. Mira, no solo de pan vive el hombre, la cultura es fundamental. Yo creo que durante mucho tiempo subsistió y en muchos círculos subsiste la idea que la cultura era algo que sucedía
en las esferas elevadas y que pertenecía solamente a la gloria del gran creador o del gran mecenas, ¿no? Era algo que pasaba en las altas esferas. La cultura, y este es uno de los mensajes fundamentales de Mondiacult, que es un bien social, que no podemos desvincularla de la sociedad, que la sociedad es no solamente receptora de cultura, creadora de cultura, y que la vida cultural empieza atendiendo a la sociedad. Entonces, uno de los mensajes fundamentales de Mondiacult es eso. La cultura no es algo que pasa en las alturas, es algo que está en nuestra vida diaria. Sí, no es la alta cultura y la baja cultura, que es una discusión maniquea, y que a veces hace, por cierto, que se desprecie la inversión cultural. Totalmente. Cuénteme en una nuez, ¿qué es Mondiacult? ¿Cómo se imaginó, cómo se ideó? Hablamos de Mondiacult 2022, pero entiendo que la última cumbre de este tipo fue en los años 80, o sea, ya hace un rato. Así es. Mondiacult es una conferencia de la UNESCO de la más alta categoría, a nivel ministerial. Nivel 2 le llaman. Es el nivel 2. Hay 10 tipos de conferencias de UNESCO, muchas de ellas son simplemente reuniones internacionales informales para tratar temas de interés común. No, la Mondiacult es una conferencia en donde la UNESCO se involucró paso a paso con, obviamente, la cercana colaboración y comunicación del país anfitrión. ¿Cómo se decidió que fuese en México donde se llevara a cabo esta México esta cumbre? propuso en 2019, en la Conferencia General de la UNESCO, albergar una reunión de esta naturaleza que en 4 décadas no se había realizado. En 2019 estaba usted en las vísperas de la pandemia. Estaba exactamente. ¿Cómo ocurrió esa que propuesta se esa... hizo exactamente en las vísperas de la pandemia? Fue aceptada y vino la pandemia. Hemos, con grandes pérdidas económicas, sociales y humanas, sobrevivido la pandemia. Seguimos los trabajos de Mondiacult y luego vino la guerra actualmente en Ucrania y la polarización de la comunidad internacional. Y en esas condiciones, por eso empecé con la metáfora de la fundación de la UNESCO, teniendo precisamente enfrente de nosotros las lecciones del abismo, en los delegados de la UNESCO prevaleció que a pesar del conflicto actual y muchos otros conflictos que hay ahora armados en otras regiones del mundo, no podíamos darnos el lujo de paralizar el trabajo de la UNESCO. Y este es para mí uno de los méritos fundamentales. ¿Qué embajadores vienen? Porque entiendo que se hablan de los 190 y tantos países, no sé si sea ese el número. No, tenemos hasta el día de hoy 164 delegaciones registradas. De las 192 naciones que hay en el mundo. Sí. Es impresionante. No van a acatar tantos países. Pero además, Ricardo, comento, los que no vienen, no vienen luego, algunos por condiciones económicas. En el Caribe hemos tenido algunas cancelaciones por un huracán que en este momento Fiona, se presenta. que está dando mucha lata. Sí, exactamente. Es decir, es notable tener que México albergue, convoque, reúna en una comunidad internacional tan concentrada en el conflicto, a una reunión de 164 países. Déjame decir, viene China, viene Rusia, viene Ucrania. Ucrania participa por la vía digital. No, hay un mensaje y participa. Rusia está representada acá personalmente. Tenemos de Europa a todos los países europeos, de América Latina, América continental, Líbano, todos. Israel, ahora que hablaba en conflictos, Líbano, Israel, Palestina, ¿están presentes? Líbano, Israel, Palestina, en este segundo, no tengo en la memoria todos, pero Israel no es miembro de la UNESCO, ¿no? Pero Líbano viene, Ahora, déjeme, porque uno piensa en estas confrontaciones
entre naciones, pero también es cierto es que dentro de nuestros países se ha desecado la paz en algunas regiones. Y voy a hablar de México. Tenemos zonas en conflicto, azotadas por la desaparición, azotadas por la violencia, y también tenemos claridad de que ahí donde hemos intervenido con acción cultural, esas comunidades reconstruyen formas de vida pacíficas. Cuénteme ahora de la experiencia dentro de los países que puede ejercer la política cultural y que entiendo que es uno de los temas que se abordará justamente ahora. La cultura es un instrumento para la paz. La cultura es un instrumento para el diálogo. El primer paso para entender lo que es la cultura es el diálogo abierto con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes logros del primer Mondiacult fue el reconocimiento de la igualdad de todas las culturas, tema que se dice fácilmente, pero que no se había reconocido. Muchas veces solo discurso. Y solamente en los discursos. La igualdad de todas las culturas y el reconocimiento que la diversidad cultural es un hecho que ennoblece al mundo, ¿no? y que lo enriquece. Entonces, la UNESCO, vuelvo a esto, están estas 193 naciones que señalabas, están representadas ahí, son de los 5 continentes. Está entonces ahí la voz de África, la voz del Medio Oriente, la voz del Lejano Oriente, la voz del Asia-Pacífico, la voz de Norteamérica, América Latina, Oceanía, Europa, el mundo asiático. Entonces, tienes una comunidad de cultura que ha tenido la capacidad de no convertirse en una torre de Babel. Es decir, que tengamos que eso es para mí algo que Mondiacult representa. Es todo lo contrario a la metáfora de la torre de Babel. A ver, lo detengo ahí porque a lo mejor me equivoco, pero sí creo que estamos de vuelta a la torre de Babel. Claro, es decir, por eso lo decía Francis Fukuyama en su último libro, ¿no? Las identidades se siguen endureciendo, los nacionalismos se vuelven a mostrar con toda su musculatura, choque, ¿no? Yo diría no entre civilizaciones, sino entre identidades, y ahí meter la mano para tender puentes y mirar al otro no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla que demuestra precisamente por este desafío la enorme necesidad que tenemos de respetar, cuidar a las instituciones internacionales. Sin ellas, el mundo correría por esta inercia. El mérito de la UNESCO, como el mérito de otras instituciones internacionales, es que trabajan con viento en contra. Este viento que es de los egoísmos nacionales, de las ambiciones de poder, de la discriminación racial, de la discriminación cultural, de el rechazo a este concepto ecuménico, este concepto universal de la familia humana, ¿no? Entonces, vuelvo a Mondiacult. Con estos retos, con estos desafíos, hemos logrado llegar a México, convocar en México a estos países. Vienen 110 ministros de cultura de los 160, ¿no? Que vienen precisamente a buscar puntos de encuentro, puntos de coincidencia, para trabajar en común y ¿qué? Ofrecer respuestas a todas las sociedades de nuestro planeta lastimadas por la pandemia, por la crisis económica, por estas tendencias polarizantes por todas partes. A mí me deja con sorpresa darme cuenta que entre los objetivos de desarrollo que se ha trazado la humanidad para este milenio, no esté la cultura o no haya estado. Y entiendo que están planteando aquí poner en la mesa el objetivo 18. Suena un poco a golf, el hoyo 18. Cuénteme qué es el objetivo 18. No, es el que la cultura sea un instrumento fundamental de desarrollo, que sea un objetivo prioritario de Naciones Unidas para impulsar el desarrollo, no un agregado, no un adjetivo, sino un sustantivo. Es decir, la idea de que la cultura sea entendida como lo que hicimos, no como algo que sucede en las altas esferas, ¿no? Como en el Parnaso, en el Renacimiento, ¿no? Sino no sucede en el Castillo de los Medici, ocurre en la calle. En la calle. Y es exactamente
a donde se enfoca Mondiacult. Tenemos en principio un acuerdo de voluntades. Mondiacult se presenta ofreciendo al mundo, a este mundo tan lleno de conflictos, el intento de que una comunidad de culturas y de países encuentren un lenguaje común. ¿Para qué? Para darle a la sociedad lastimada en nuestro tiempo las respuestas que mucho necesita. Y entre ellas, que la crisis económica no adelgace presupuestos económicos, porque la cultura es fundamental, no es un artículo de lujo. Ahora, nos dimos cuenta en esta pandemia, en este par de años, cómo sufrió la comunidad creadora de arte, Sin duda. ¿no? Recreadora de cultura. Esos presupuestos se secaron, los empleos del teatro se agotaron, los libros pues había que comprarlos a distancia o digitales, Claro. El cine sufrió, en fin. Todo. Tuvimos 2 años de sequía. Así es. Y eso impactó en la economía, en las plazas de trabajo, en fin, muchas familias que dependen de la industria de cultural. la industria cultural. ¿Qué de ese aprendizaje de la pandemia estará presente Estará en esta muy cumbre? presente. En la declaración que hemos logrado como consenso y que espero logremos mantener, porque la tarea de la conferencia es finalmente ver si esa criatura que hemos construido en meses de consultas regionales y en rondas distintas de consultas para llegar a temas comunes, si esto se mantiene, cuando leas esa declaración, verás que ese tema está tocado, como están otros temas tan importantes para México: tráfico ilícito, De piezas arqueológicas. derechos colectivos, los derechos colectivos que son fundamentales y que no han sido reconocidos. Nosotros somos de los primeros países del mundo, me tocó estando en la Subsecretaría de Cultura, que recogimos en los premios nacionales a las colectividades. Déjeme lo tengo aquí, porque en efecto hoy hablamos sonoramente de esto que se llama la apropiación cultural, digamos, de las creaciones de las comunidades originarias o de las comunidades indígenas. Y creo que los hechos tienen que ver con el no reconocimiento a lo que aportan. En el entendido de que, bueno, lo aportaron hace mucho, pero no se entiende que el arte indígena sigue vivo, Y que pone valor agregado, y que ese valor agregado se lo llevan pues las marcas, los vendedores, en fin. ¿Hay alguna posibilidad de que Mondiacult también aborde esto? Lo aborda muy claramente, como aborda también el tráfico ilícito de piezas, objetos de todas las culturas, pero hay un punto fundamental. Nosotros sabemos que nos enfrentamos al mercado del arte, ¿no? Y que en las grandes capitales del mundo, ¿no?, de los países más ricos del mundo, el mercado del arte es muy poderoso, ¿no? Y que las legislaciones los protegen. Entonces, muchas veces nos hemos enfrentado a ese tema, y la UNESCO se ha enfrentado a esto. ¿Cómo abordarlo? Y la UNESCO avanza paso a paso, trecho a trecho. Muchas de sus conquistas se han logrado perseverando, insistiendo. ¿Y saben cómo vamos a pedir, y es el siguiente paso de los próximos meses? Abordar también por la vía del convencimiento, como hubo en el caso de los pieles de animales, como lo hubo en la protección de los animales, de los derechos de la mujer, sí. de igualdad hombre-mujer, cambio de mentalidad, cambio de paradigmas. Y esto, Ricardo, está ya surtiendo efectos. Esta tarea de convencimiento está generando devoluciones. El evento es miércoles, hoy, mañana jueves, el viernes. Y el viernes será capital, porque sabremos finalmente si nuestras deliberaciones, como yo lo confío, nos conducen a este lenguaje común que tanto necesita el mundo. Una última frase. ¿Le tocó a México la suerte de ser anfitrión? ¿Le tocó a usted la suerte o el talento de ser nuestro embajador ante la UNESCO? ¿Qué nos deja eso como país? El hecho de que nos esté tocando y le haya tocado a usted ser parte de la articulación de este esfuerzo. Gracias por esta pregunta, y aprovecho para, a través de ustedes, Ricardo, mandar un mensaje. Yo quisiera que el público mexicano
Yo quisiera que la gran sociedad mexicana, que como toda democracia tiene en un momento dado, está en medio de una gran polarización, siguiera el mismo camino que todos estos países, ir más allá de esas diferencias respetables, importantes, poner la mira más alta y darle la bienvenida que merece el esfuerzo de Mondiaculto. Pues se la damos, abrazamos la iniciativa y estaremos muy atentos a los resultados del viernes. Embajador, es un privilegio tenerlo representándonos allá en la UNESCO. Gracias, Ricardo, por favor. Muchas gustos. Pues dejamos esta extraordinaria biblioteca, esta conversación, regresamos a estudio para continuar en Calle 11.